5.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta es XHCSBO-FM Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. A Mirada Periodística, hoy miércoles 3 de junio del año 2026, abanderamiento del buque Mar Azteca, realizan jornada de información sobre Alcohólicos Anónimos, el objetivo único, el método de recuperación y funcionamiento. María Elena Huerta es la nueva secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad. En la entrevista, el psicólogo Víctor Noel, hablaremos de el narcisismo. En control de Jennifer, comenzamos. La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en los distritos 02 de Lázaro Cárdenas, 09 La Mira y 12 de Las Guacamañas brindará a la población información correcta sobre Alcohólicos Anónimos, el objetivo único, método de recuperación y funcionamiento, y aclarará sobre las interpretaciones erróneas que la población pueda tener sobre AA. Durante esta jornada informativa, y gracias a la colaboración de diversas instituciones de salud, entre ellas la jurisdicción sanitaria y las autoridades municipales, se espera sensibilizar a personas afectadas por la terrible enfermedad del alcoholismo y orientarlas a tomar mejores decisiones encaminadas a una mejor forma de vida. Y seguramente mañana les estaremos dando a conocer a través de un en vivo, es una conferencia de prensa donde nos dirán los pormenores y en dónde van a estar situados para esta. Es una campaña de información al respecto. Saben que en el marco de las actividades conmemorativas del Día de la Marina se realizó el abanderamiento oficial del buque Mar Azteca, que es una embarcación contratada por ArcelorMittal México para el transporte marítimo del mineral entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Con la asistencia, ustedes lo pudieron observar en vivo a través de TV Puerto LZC y Radio Vida. Bueno, ante la presencia de Claudia Sheinbaum y autoridades del estratégico puerto comercial, el evento se llevó a cabo en las terminales TUM 1 de ArcelorMittal Portuarios y TUM 3 de Huntington Ports, como parte de las actividades marítimas y portuarias programadas para esta conmemoración, que contó con la presencia de autoridades marítimas, portuarias y representantes del sector industrial vinculadas a las actividades conmemorativas del Día de la Marina. La embarcación, anteriormente denominada Ultra México y operada bajo bandera de Panamá, cambió su nombre a Mar Azteca y navegará con bandera mexicana como parte del proceso requerido para realizar operaciones de cabotaje nacional, es decir, transporte marítimo entre puertos mexicanos. El buque inició operaciones de cabotaje para ArcelorMittal México en abril del 2026, transportando pellets de mineral de hierro provenientes de Peña Colorada, Manzanillo, Colima,
hacia las operaciones siderúrgicas de Lázaro Cárdenas. Actualmente la embarcación realiza hasta 3 viajes mensuales con cargas aproximadas de 57,000 toneladas por recorrido, contribuyendo al fortalecimiento de la logística de suministro de material de este mineral y a la actividad portuaria nacional. Mar Azteca es un buque tipo bulk carrier construido en 2011 con capacidad de carga de más de 57,000 toneladas. Cuenta con cerca de 197 metros de eslora, 32 metros de manga y una tripulación integrada por 24 personas. En el estado, pues hay nueva secretaria de movilidad, y es que el gobernador Alfredo Ramírez nombró a María Elena Huerta Moctezuma como la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad. Sí, seguramente Gladys Butanda se va de candidata, y va a empezar el desgranadero, porque todos los funcionarios públicos van a querer obtener una candidatura para las próximas elecciones. Ya les estaremos platicando. Miren, durante la entrega del nombramiento, el mandatario estatal exhortó a la nueva funcionaria a mantener el ritmo de trabajo y dar estricta continuidad a las obras de infraestructura y movilidad que actualmente se encuentran en proceso en diversos puntos de la entidad, con el objetivo, dijo, de garantizar el desarrollo integral de las y los michoacanos. No sé qué tengamos que ver, pero con que hagan bien su trabajo es suficiente, señora nueva secretaria María Elena Huerta Moctezuma, quien cuenta, por cierto, con amplia trayectoria dentro de la administración pública estatal. Desde el año 2024 y hasta la fecha se desempeñó como directora general del Instituto de Transporte del Estado de Michoacán, ahí donde se la pasan haciendo tomas los transportistas, y que luego casi siempre, si va a la capital del estado, está tomada, literal. Bueno, asimismo, entre los años 2024 y 2022 y 2024 fungió como secretaria particular en la propia SEDUM. Previamente ocupó el cargo de subdirectora de comercialización en el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán. En el ámbito académico, la nueva secretaria es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Vasco de Quiroga. Además, cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias en Desarrollo Local por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y otra en Gestión de Proyectos por Summa Universities. Nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista con el psicólogo Víctor Noel y el tema el narcisismo. Regresamos, estás en la frecuencia 105.1 de FM. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar. ¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo. Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir. El futuro se escribe con tu participación. INE. Rueda el balón. México se enciende. Afición. En este mundial, la violencia no es parte del juego. Piropo que incomoda. Una caricia no solicitada. Un golpe cuando pierde el equipo. Tarjeta roja. El acoso sexual no es normal y no está bien. En este mundial, todas y todos somos árbitras. Compañeros, vivamos los partidos en un ambiente de respeto. La violencia no es parte del juego. Si necesitas ayuda, llama a la línea de las mujeres. 079, opción 1. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados avanzamos hacia una mejor fiscalización. Con las reformas aprobadas por todos los grupos parlamentarios, la Auditoría Superior de la Federación contará con un marco para prevenir y combatir la corrupción. Ahora la ciudadanía podrá presentar sus denuncias a través de www.asf.gov.mx o desde WhatsApp al 5599-190553. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Si tienes entre 9 y 12 años, tu voz puede llegar al Tribunal Electoral Infantil 2026. La niñez de México y Latinoamérica tiene la palabra. Graba un video de hasta 3 minutos y participa.
Se abre la sesión. Valores. Nuestros derechos. Redes sociales. Nuestra voz importa. Consulta las bases en www.te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada. Estamos aquí con nuestro invitado, el psicólogo Víctor Noel. Bienvenido a los micrófonos de Libre Pensamiento. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Víctor, bueno, te invitamos eres un profesional de la salud y tienes una vasta ya experiencia en temas. Y este tema que se me pareció muy interesante, que es el narcisismo, porque ahorita está en boga, de entrada coméntanos, si fueras tan amable, coméntanos el mito del narcisismo y la realidad clínica. Bien, todos estos trastornos de personalidad corresponden a una alteración completamente de traumas adquiridos desde la infancia. Hay una disociación de la realidad. Corresponden a la triada oscura. Y le llaman triada oscura porque hay una parte de su personalidad límite que actúa en función de su cotidianidad. Está el narcisista, está el maquiavélico y el psicópata. También se le conoce como el psicópata integrado. Y son personas que a partir de una distorsión de la realidad no desarrollan empatía, es decir, el centro son solamente ellos. En este sentido solamente buscan la satisfacción de sus propios intereses y hay como un dote de cierta grandiosidad en su desempeño. La idea de esto es identificar, por ejemplo, todos los rasgos que determinan esta vulnerabilidad y esta grandiosidad, cómo la persona ha logrado exacerbar su personalidad, centrándose que es el único que interesa y el único que importa. Y pues con las relaciones que establece con los demás, imagínate el tipo de control que puede ejercer, ¿no? Sí. Es como más hasta manipulador se le podría. Sí, uno de los rasgos de esa personalidad, de la estructura maquiavélica, porque mira, si lo hablamos en estos términos, sí. El narcisista como tal es una persona aislada del entorno y que solamente está centrada en sus propios intereses. Cuando llega el momento de la manipulación y el control hacia los demás, ya hay una estructura maquiavélica, es decir, está basado a partir de situaciones que le permiten tener un fin y una satisfacción. En ese sentido, pues a esa disociación de la realidad le permite vivir en el mundo que él ha construido. Y la manipulación que ejerce es con la intención de seguir obteniendo esa realidad que está preconstruida, que no es la realidad del otro. Y eso lo alimenta, ¿no? Lo alimenta su ego, lo alimenta pues que su realidad es su realidad. Es su realidad, es el mundo en el que él se desempeña, en el que él se mueve. Bueno, también aplica para mujeres, porque hablamos en general. Cuando yo hablo en lo masculino me refiero al otro. El otro es el que está de aquel lado, que puede ser hombre o mujer. Sí, aquí no somos de lados, aquí somos parejos. Ajá, y entonces en ese sentido una actitud de la persona con esta cualidad de personalidad realmente ejerce un control por esta grandiosidad de que se ha inventado en su mundo, ¿no? Pero pues esto nada más es la punta del iceberg, porque realmente si lo vemos como mecanismo de defensa, es todo el lado opuesto que no tiene. Estas distorsiones pueden llegar a muchas manifestaciones de la realidad, hasta disociaciones completamente. Por ejemplo, algunas de disforia de género, algunas que tienen que ver con eventos de violencia, etcétera, ¿no? Porque la realidad que en el mundo en que él se mueve, la quiere validar a partir de seguir ejerciendo su control. Sin embargo, se acercan a las personas, tanto amigos como amigas, el mundo en el que de una manera muy sutil, muy amable. Pues es que la calidad de esta persona es ser seductor, porque como la admiración más grande es su propia persona, hay un ego exacerbado y en este sentido pues se siente que es el centro, ¿no? Entonces su arma más importante para esto es la seducción. El caer bien. ¿Por qué? Porque el narcisista trae una herida de infancia que tiene que ver con ser reconocido, con necesitar espacio de que su vida tiene valía, por el momento de tener que encontrarse a sí mismo en un espacio donde le da certeza de su desarrollo. Por ejemplo,
en los tramos de la infancia hay personas que por las necesidades propias han tratado de distorsionar a los pequeños. Hay abuelas, por ejemplo, que tuvieron ganas de una nieta y nunca la tuvieron, o una hija, y entonces a uno de los nietos, cuando se los dejan a cuidar, los visten de niña, ¿no? Entonces este tipo de cosas genera disociaciones donde la persona ya no sabe dónde ubicarse, y entonces en su cabeza, en su cerebro empieza a ver este trauma. Simplemente tuvieron necesidad o no pudieron tener hijos y también asocian, ¿no? Pues hay muchos factores que pueden ser parte de esta etiología, más bien lo porque que aquí... quizás no aceptan su realidad. De alguna forma quieren, bueno, eso se llama deseo transferido o diferido, es hacia, quiero hacia el otro ejercer una parte de control, y en esta parte hacemos que la otra persona, por tratar de pues agradar a la otra que le ha servido, que le ha dado, que le haga o prodigado, en la compensación pues tengo que acceder a lo que me dice, ¿no? Y entonces, pero eso genera una disociación. Actualmente tenemos un montón de disociaciones ya manifiestas que siempre han existido, pero hoy hay los mecanismos necesarios para ir identificando cada rasgo de personalidad, y en este sentido ubicar justamente a partir de qué base se está atendiendo el asunto y cuál es la lógica del trauma que nos permite identificar el tratamiento apropiado. Nos preguntan, ¿tienen demasiada autoestima o es lo contrario? Porque yo estoy escuchando como... Es que hay tipologías. Sí. Hay una persona demasiado introvertida y otro demasiado extrovertido. Y entonces, lo que determina esto es el nivel de acercamiento a los demás. Hay algunos que tienen en esa parte el reconocimiento que a partir de... por lógica general son más orales. Es decir, utilizan la palabra o el lenguaje como una forma de dominación y de acercamiento al otro, y entonces envuelven a las personas. Ese es altamente extrovertido, pues se mueve hacia afuera, pero hay uno que está hacia adentro, el que calla, el que no dice, pero con sus actos trata de generar adhesión. Imagínate un niño de primaria que es, por ejemplo, bastante destacado, no tiene muchos amigos, sus compañeros entran en competencia con él porque lo ven raro, extraño, el niño apestado, el patito feo del salón, ¿no? Como dice Boris Cyrulnik, el creador del concepto de resiliencia. Entonces, en ese sentido, estos chicos tratan de llamar atención a partir de sus actos. Y eso llama la atención porque ¿cuál es la meta de todo niño en una escuela? Para agradar a sus padres es sacar buenas notas. Sí. Y entonces me puedo asociar con el que es destacado, a ver si me contagio un poco de su fervor, ¿no? Entonces este chico no busca amistades, sino más bien lo buscan, este es el introvertido. Y está el de los bienes sociales, que busca la alianza, que hace los grupúsculos y entonces los empuja para que ellos hagan en su nombre, y él no se moja las manos para nada, ¿no? Entonces, en estas tipologías lo importante es identificar que a pesar de todo hay un puente que los mueve a todos, un vaso comunicante, ¿no? Y este vaso es la manipulación. Entonces, no es una persona que tenga demasiada autoestima, sino que son las condiciones en que creció. Y evaluamos cuando se presenta una persona, porque la prueba de Rosenberg nos indica si es alta, mediana o baja, pero hay algunos de ellos que pueden manifestar una amplia seguridad confundida con una autoestima, pero más bien lo que nosotros iríamos es justamente al origen del trauma, es decir, qué parte disoció a esta persona para entender que la realidad que construye o en la que se comporta es la que él quiere manifestarle a los otros. Ejemplo, imagine una relación de pareja, ¿no? Todos los proyectos son en base al narcisista. Él marca el rumbo, pero hay que aclarar algo. La otra persona que lo acompaña no es casualidad que esté ahí presente, también es un necesitado, es una psicópata integrada. De cierta manera le sirve que el otro dé la cara por ella misma. ¿Por qué? Porque también tiene sus propios traumas, sus miedos de querer florecer, y entonces se fija la sombra del otro para que éste dé la cara. Y a los dos les conviene este entramado de enganche neurótico porque uno hace y el otro acompaña. Aquí lo que lacera la relación es a partir de la dominación y cómo se va anulando a la otra persona que es compañero, ¿no? ¿Cómo la vas anulando? Pues le cortas las alas. Solamente tu proyecto cuenta. Y vienen algunas tropelías que puedes cometer, por ejemplo, el desmentirle en público. Eso que dices no es cierto. ¿A qué horas lo dije? No es, te lo estás imaginando. Empieza a transformarle una realidad que la misma persona tiene, ¿no? De hecho está inspirada en una película ahí que un hombre narcisista, pues más bien era ya casi psicópata,
a la esposa le apaga las luces en forma tenue, mueve retratos, mueve cuadros, abre puertas, y ella en estado de pánico le dice, oye, creo que vieron, y él dice, no ha pasado nada, está solo en tu imaginación, ¿no? Sí. Para ejercer una forma de control, de distorsionar, y la puede empujar. Eso me refiero, ¿no, doctor? Que primero es en privado, o sea, antes de llegar a hacerlo público, primero en privado hace que le dice, no, es que no me dijiste esto, por ejemplo, ¿no? Antes de llegar, puede hacerlo en las dos público. Vías, puede hacerlo. ¿Lo puede hacer simultáneo? Sí. Okay. Lo que pasa es que esto es una condición, parte del proceso ahí. Es una parte de su persona, sí. Él donde quiera lo manifiesta. Ajá. Algunos tienen mucho cuidado porque se les ha presentado la idea de que el narcisista tiene un coeficiente intelectual altísimo, ¿no? Ajá. Como estos psicópatas que nos dibujan en las películas de Hollywood, ¿no? Que elaboran un plan perfecto, pues ellos son insensibles. No les importa lo que el otro piense. Es decir, la persona que está del otro lado de mi mundo no me interesa. Solo me intereso yo. Tú eres un medio para yo obtener mis recursos. Y lo puedes quizás hasta identificar porque quizás la otra persona le esté platicando lo que le pasa y el otro inmediatamente hasta le puede cambiar la plática, ¿no? Porque en realidad no le interesa lo que la otra persona. Sí, pues es guía sí. El rumbo y establece los mecanismos para anular siempre a las otras personas por este asunto de grandiosidad que tienen, ¿no? Porque el centro debo ser yo. Entonces, la herida es muy grande y tiene que ver con este abandono que él siente en su interior a partir de que pueda tener un entorno seguro, ¿eh? O sea, no tiene que ver justamente, es que vivió algo en su familia, no necesariamente. Hay personas que nacen con estas condiciones. ¿Por qué? Porque su sinapsis y su mecánica eléctrica, es decir, todo el proceso bioquímico del cerebro, de alguna manera en algunos tiene desajustes. No produce, por ejemplo, las personas con amplio eventos de ansiedad, es que hay un neuropéptido que no se produce de manera apropiada y entonces tiene esos bajones donde, ay, es que tengo una tristeza profunda, llanto sin causa aparente, etcétera, ¿no? Pero es por esa química neuronal que tiene alguna afección y a veces habría que ir con el neurólogo nada más para que den un catalizador y se produzca dopamina, por ejemplo. Okay. Y ya. Pero no interviene también la alimentación para que pueda regular. Pues hay varios factores que determinan esto. Digo, se pueden apoyar con la alimentación para elevar el nivel. Pues en primera instancia lo que habría que hacer es la valoración de cuáles son los rasgos que determinan este nivel de alteración del narcisista, de la personalidad narcisista, y encontrar, por supuesto que hay trabajo conjunto, ¿no? De que a los alimentos con amplia cantidad energética pues les permiten tener una movilidad totalmente en el día, ¿no? Pero más bien lo que atendemos justamente es cómo se relaciona con los demás. Es decir, la forma de mirar al otro en la interacción me determina cómo yo estoy viendo esto. Casi siempre vienen, dice el doctor Iñaki Piñuel, vienen de un hogar ausente de amor y de cariño. Él le llama familia cero. Y una familia cero forma psicópatas integrados o narcisistas porque no están acostumbrados a la interacción amorosa. Y a veces, en esta negociación de la actitud amorosa, ellos aceptan lo que los otros le ofrecen como miseria. Por ejemplo, hay niños que aceptan que los sigan manipulando, que los sigan hostigando por la necesidad de sentirse reconocidos. Ok, es la única forma que el otro me da amor y cariño, pues me doblego, ¿no? Y en algunos casos ha llegado hasta abuso. Pero también el narcisista pudo haber tenido mucho cariño en su infancia, ¿no? Y eso lo hace también sentirse... Habría que ver cada caso en particular porque no... Es que sí, todos son para... Ajá, no hay una así con una condición de ya pinta para allá, sí, ¿no? Sino todos los rasgos que determinan la estructuración de su personalidad. Por eso está dentro de los trastornos de la personalidad, porque puede tener personalidad límite, puede tener disociación, puede tener disforia de género, etcétera. Puede ser una persona que en lugar de tener todos estos asuntos, su manifestación más grande tiene que ver con que su seguridad no es la misma, etcétera. Entonces habría que hacer todo el mapa general de cómo esta estructura lo ha llevado a manifestar esta conducta. Porque mire, la conducta atípica se manifiesta a partir de normalizaciones, tiene una ruta. Y esta normalización se hace a partir de estos eventos en los que yo vivo. Cuando ya se normaliza, entonces ahora viene una parte donde yo la empiezo a ritualizar, la replico, porque es normal. Pongo un ejemplo. Un niño que llega a la escuela y empuja a su compañero es porque ve que papá y mamá, tal vez el trato que tienen es así de hola, ¿cómo estás? ¿No? Y el empujoncito. Entonces es una muestra de afecto y cariño para él. O hay padres de familia que llevan a sus hijos a los preescolares y los despiden con besos en la boca. Son las caricias de la pareja, ¿no? Sí. Porque las tiene que recibir el retoño.
Y entonces ellos normalizan ese tipo de comportamientos, las ritualizan y entonces ahora a la hora de replicar quieren hacerlo con sus compañeros porque ellos consideran que es una forma de afecto. Y esto lo automatiza. Entonces son 3 fases: normalización, ritualización y la automatización, y a partir de ahí ellos los consideran como una estructura de comportamiento ya establecido. Desecharla no es tan fácil porque ya pasó por todo un proceso. Este ejercicio el cerebro lo registra en una ruta anémica como una forma de respuesta, y entonces cuando se encuentre en situaciones de convivencia con los demás va a echar mano de lo que conoce, ¿no? Y de lo que tiene, aunque en el otro contexto se formen y se interactúen de una manera diferente. Pero es la parte que él tiene, porque ha modelado de alguna forma esto, ya sea por lo social, pero también tiene que ver por las estructuras de vivencia, ¿no? La forma de la crianza también impacta en esto. Hay 2 tipos de crianza: la crianza positiva y la crianza problemática. Esta crianza positiva es donde hay unas figuras de amor, de sostenimiento, los niños se les enseñan reglas, límites. Por ejemplo, cuando nace un bebé, lo primero que dice el pediatra: alimentación a libre demanda, para irlo regulando en los tiempos y enseñarle que hay horarios de alimentación, hasta que ya llega a tener un reloj biológico común con el de los padres. O sea, preparamos escenarios para que la persona vaya modelando y aprendiendo. Entonces, el narcisista fue modelado. Okay. Y por ejemplo, ahora en la era digital, ¿cómo sería una cara del narcisismo? Pues simple, todos buscamos validación, ¿no? Okay. Entonces, fíjese, en esta parte de la disociación, cuando yo no veo el reflejo de mi autoconcepto aceptable, es decir, me miro en el espejo y veo que el color de mi piel no es el que yo quería, ¿no? Que la estatura que yo tengo no es la que esperaba, que mis proporciones tampoco son las deseables, ¿no? Y entonces hoy la medicina ha hecho un negocio grande en este sentido porque les vende la oportunidad de modificarte y moldearte. Esto realmente tiene que ver más que con narcisismo, con una condición que son eventos esquizofrenógenos o paranoicos. ¿Por qué eventos esquizofrenógenos? Porque al que veo no lo reconozco, no es el que yo quiero, y entonces empiezo a delirar construyendo una imagen deseable de la persona que quiero. Por ejemplo, imagine una persona con disforia de género que se empieza a masculinizar o a feminizar, y entonces el rostro que yo tenía con el que nací no lo quiero, hoy quiero uno diferente. Y el maquillaje o todo lo que yo me ponga en indumentaria me hace cambiar la imagen que yo quiero construir de mí. Y bueno, las redes en la era digital, hoy es muy fácil, inclusive usted puede hasta ponerse en una aplicación con cara de hombre, barbado, y como usted quiera, ¿no? O al revés, una chica puede cambiar su tono de piel. Bueno, hasta va a surgir. Con la I, pues sí, más fácil. Nomás le dice usted al chat GTP: a ver, hazme una cara que tenga una nariz respingada, quiero unos dientes blancos, una sonrisa de no sé qué, y pues ahí estás, ¿no? Entonces, pero estos ideales por la modelación tienen que ver porque el ideal del yo no aparece, ¿no? No tengo preconstruido una estructura de personalidad sólida, y entonces estas imitaciones me llevan como a conjuntar, como si fuera una ensalada, ¿no? Yo quisiera tener las piernas de la nariz de el rostro de y armas un Frankenstein, pero eso indica que hay una disociación aguda en el ser humano porque no se reconoce tal cual. No se acepta, ¿verdad? Sí. Hablan, por ejemplo, de dinámicas tóxicas que tiene, por ejemplo, hay algo que podemos identificar como, no sé si una señal de alarma y abuso de una persona narcisista. Pues hay muchas señales. La primera es que quiere ejercer el control, ¿no? Okay. Y en este comportamiento, porque las relaciones de pareja siempre son patrones de negociación o patrones de implementación. Entre esas, pareciera que hay una relación de dominio, y no hay una relación de dominio, más bien alguien baja, alguien cede. Sí, tú dices que al final del día, si están en pareja es porque hubo un complemento. Claro. Porque uno tenía Tú tienes algo que yo necesito. Sí. Y entonces a mí me conviene ser la calladita o el calladito, me conviene no decir nada, pero porque obtengo un beneficio. Okay. Por ejemplo, hace muchos años me llevó a la consulta de una señora en un vehículo que los rines seguían girando cuando se estacionó, ¿no? Llena de joyas por todos lados, y en su disociación del lenguaje me decía, girando la cabeza, negando, decía: es que yo amo mucho a mi esposo, ¿no? Su cabeza decía que no, pero su voz decía que sí.
Y luego giraba la cabeza afirmando y decía, es que a mí no me interesa su dinero, ¿no? Entonces, pues es una relación es un compromiso de acuerdo mutuo emocionalmente, porque a mí me conviene el trato que me das. Y entonces cuando yo veo que tú tienes un comportamiento que lesiona mi integridad, trato de no verlo, porque no quiero perder los privilegios. Y entonces en esa parte empiezo a construir también una disociación que me lleva justo a este comportamiento narcisista. Okay. Esto no me duele, las otras son capillitas y yo soy la catedral, pero un día alguien en un desayuno le dijo, oye, existe el Vaticano. O sea, tú te puedes quedar en catedral y hay alguien que está por encima de ti. Entonces en ese sentido, la idea es ver en el contrato que hacemos de la asociación y la seducción, qué rol juega cada uno, ¿no? A lo mejor uno es pasivo y el otro es agresivo, pero obtiene de todas maneras beneficios. Es conveniente tener esa estructura, porque hay privilegios. Sí, o sea, ya sabrá, por ejemplo, quienes están construyendo si se quedan ahí o no. Exacto. Porque seguramente la otra persona no va a cambiar ni por amor ni por nada de eso, ¿no? Además, hay como le llaman unas como dinámicas tóxicas, ¿no? Por ejemplo, estos conceptos del bombardeo del amor inicial, ¿no? Okay. Y posteriormente, pues es un aislamiento, ¿no? Sí, que bueno. Es donde ahí yo creo que es donde ahí más tratan de explicar, ¿no? Que es un narcisismo o que es una relación narcisista. Es que es importante cuando una persona trata de convencer al otro de que mi valía tiene precio. Y lo decía al principio, exacerbo mi forma de comportamiento. Exacerban. Y entonces soy más atento. Si soy varón, me porto un caballero. Mi estado. Soy mujer, más dócil. Sensual, seductora, atenta. Mi mirada está centrada en él, en admiración. Entonces, le empiezo a dar todos los mensajes que el otro necesita recibir. Fíjese, hace algún tiempo esta actriz conocida, Kate del Castillo, escribía en un podcast, decía, yo adoro las primeras veces, porque un hombre cuando me trata de conquistar las primeras veces, se desvive. No sé de dónde sacan los hombres esa parte tan seductora, atenta, caballerosa, cariñosa y de tanto cuidado, porque nos protegen como si fuésemos de cristal. Sí. Les interesa tanto impactar en nosotros para ser seleccionados, y efectivamente, quien selecciona es la chica. El hombre no, el hombre propone. Entonces decía ella, pero de pronto eso va desapareciendo. ¿Y cuándo va desapareciendo? Cuando él ya me siente segura. Así cuando ya pasamos a nivel 2, como dicen los chicos ahora, ¿no? De ser quedante a tener una formación seria. Y entonces estos bombardeos tienen que ver con esta parte seductora, porque intenta impactarte de que entre todos puedes seleccionar que yo soy el mejor. Y eso también aplica para las mujeres. Las mujeres en su arreglo personal no es para la pareja. Tratan de competir entre las otras para que identifiquen, yo soy mejor que todas. Por eso igual, como decías, a final del día es que si te adaptas es porque tanto tenía necesidad narcisista de esta persona, pero lo que acabas de comentar de esta actriz, ella decide. Exacto. Si ahí se queda o se va. Y el precio se paga. Una de las condiciones es que las personas con estas estructuras responsabilizan de forma externa las reacciones. O sea, aunque yo haya participado, aunque haya sido parte de este asunto, el responsable eres tú. Me hizo. Se hacen las víctimas, ¿no? Pues que es conveniente. Y además todo el mundo se entera. Y cuando haces la ruptura, se aseguran de que todo el mundo se entera de que les hicieron daño. Pero para imagina. No ser responsables. Imagina. Se presenta como la víctima de la situación, me hizo, me engañó, etcétera, y presenta toda una historia de convencimiento, y ella convencida de que así es, pero sin embargo en sus estados publica otro tipo de realidad. Y entonces las personas cercanas a ella dicen, a ver, aquí hay gato encerrado. Este empoderamiento del cual me quiere hacer notar de que es libre, que puede darse permiso, etcétera, pero por el otro lado reclama un lugar que no le dieron. Y aquí está usurpando un lugar donde no toma en cuenta al otro. Entonces, ¿quién es en realidad? Okay. Porque eso es justamente uno de las condiciones de todo trastorno. Hay un evento neurótico, y los eventos neuróticos, nuestro cerebro, nuestra racional no es capaz de verlos.
El ejemplo más simple es cuando una persona habla fuerte, dice, es que yo no grito ni me enojo, jamás en la vida. No se está escuchando. Esa es la estructura de la neurosis, y entonces las personas con este trastorno tienen esas condiciones de que exacerban pues y magnifican sus esencias de tal manera que creen que los demás lo miran como él cree que está presentándose. Y la otra persona no observa eso, solo observa lo que le es conveniente. Entonces se hacen esos enganches porque hay dos heridos. Yo esto lo llamo hermanitos del dolor, ¿no? Tú tienes algo que yo necesito y al revés, tú necesitas algo de lo que yo tengo. Y se hacen esos enganches. Por ejemplo, yo he tenido parejas donde el marido es trabajador, emprende, la esposa no tanto. Y entonces ella admira mucho la parte luchona de este hombre que todos los días se levanta, crece, etcétera. Y empezaron de nada, fueron el proceso y ahora están en resultado. Pero cuando él llega a casa, encuentra una persona que lo apapacha. Encuentra una persona que le dice cómo te fue. Recibe esa atención importante que le ayuda a librar la presión de lo que hace afuera. Y entonces esos pues se complementan, ¿no? Algunos son positivos. Hay otros rasgos que habría que ir retirando que lesionan la relación de pareja. Hoy las redes hablan de la toxicidad. En psicología eso no se utiliza, hablamos de conducta problema. Y en estos rasgos identificamos porque la pareja se construye, cómo vamos integrando cada uno vínculos sanos que nos permiten soltar lo que no necesito. Es decir, ya no quiero convencerte de decir que yo soy el más grande, ya no necesito demostrar que lo que yo tengo aquí impacta sobre todos. Mi grandiosidad es exactamente igual a la vulnerabilidad, porque está polarizado. El narcisista está así, no encuentra su punto de equilibrio y por eso se conduce de manera neurótica. Entonces el proceso de terapia es ayudarlo a que encuentre un centro, que ni sea tan problemático para allá ni para acá, que sea en la justa medida en el cual le permite vivir en equilibrio. Ya habíamos hablado también de la manipulación, que es algo que insisten aquí, dice, hacer dudar a la víctima de su propia cordura y la incapacidad de sentir empatía. Claro, pues no te creo. Eso que me dices no es cierto. Y no sé si usted ha visto niños que, por ejemplo, cállate mamá, no es cierto. Sí. Eso que le dicen, no, yo no lo hice. La negación es la estructura de personalidad más manifiesta. Hay la evidencia, pues en las escuelas pasa, un niño le pega al otro y me pegó con el lápiz, no es cierto, y con el lápiz en la mano, ¿no? Y la apunta con una gota de sangre, no es cierto. Entonces, esto es distorsión. Entonces, porque lo lleva a un punto de que no quiere reconocer justamente el entorno. Estos trastornos ya necesitan atención psiquiátrica, porque su cerebro construye realidades alternas. Ya trabajan con eventos de alucinaciones. Algunos de estos se manifiestan como trastorno obsesivo compulsivo. El obsesivo compulsivo no sabe si está aquí. A ver, yo en la mañana ayer planché una camisa de este color, la traigo puesta. Entonces, ¿esa noche o es hoy? O sea, ya brincaron el punto de la realidad. Y entonces en esa condición te tengo que llevar a ti a ese mundo que no existe. Por eso niego, por eso te digo que no es lo que tú construyes. O cuando ya intentan hacer daños a las otras personas y son psicópatas integrados, pues empiezan en la parte del dolo. Te engaño, te miento, te escondo cosas. Pues esa película está muy ilustrada, ¿no? Gaslight, que dice que justamente como esta persona movía todos los objetos para que cuando ella llegara le alterara su realidad y decía, es que no estoy donde yo viví, esta no es mi casa. Porque se está buscando que tenga un efecto. Lo mismo que pasa que el niño que lo viste de mujer durante un tiempo dice, bueno, entonces ¿quién soy? Soy niño, soy niña. Cuando me visto de niña tú me recibes muy bien. Perdón. Y me atrae y me tratas de una manera muy especial. Entonces creo que sí soy niña. Pero con el paso del tiempo digo, ¿qué voy a hacer con lo que tengo de niño, no? Entonces entran en este asunto de disociación que ya llega en un momento de la pérdida de la identidad y por lo tanto construyen ese mundo fantástico. Perdón. Y yo creo que la pregunta está de más porque, bueno, tendrían que acudir a un especialista, pero le voy a decir, ¿qué pueden hacer la gente para sanar? Sanar de un narcisista, o a lo mejor como... no sé si sea sanar el narcisista, o sea, no les entiendo la pregunta, pero ¿qué pueden hacer para
Yo me imagino que acude con un especialista, pero ahí está la otra. Que acepte su realidad y que vaya con un especialista, pues también. Sí, lo primero es identificar todas las conductas que generan este conflicto, ¿no? Todo lo que no es típico, le llamamos atípico, es decir, todo lo que en una situación común y corriente no pasaría. Tomar nota de este asunto y consultar con una persona experta en la materia, tomando en consideración que si tú vives con una persona que tiene esta manifestación, no por el hecho de que tú vayas, él va a mejorar. Quien está acudiendo eres tú. Solo vas para que te den referencia de que ahí hay una situación de vivencia que puede comprometer la relación de pareja. Y que de forma sana tomes las medidas precautorias para que esto no se vuelva un evento que lacera tu vida. Si la otra persona se somete a un proceso de evaluación, pues hay instrumentos que miden esos rasgos, se arma un protocolo que le permite valorar en qué condiciones opera y a partir de ahí determinar un proceso de acompañamiento para que reestructure esa circunstancia. Todas las personas que viven con esa asociación, normalmente casi el 90% de ellas tienen intentos suicidas. Y entonces, si viven completamente la identidad, ¿por qué se intentan suicidar? Porque hay esa distorsión de la realidad. A quien veo no es al que quiero ver. Entonces ya genera esta parte paranoica de que no me reconozco. Y efectivamente, como lo dice Georgina, es importante que las personas acudan con alguien experto, certificado y sobre todo que tenga la profesión que le pueda acompañar. Porque hoy hay hasta terapias alternativas, ¿no? Que hacen rituales y te dicen que te van a acompañar para que dejes y te conectes con la gran madre. Eso no opera así. Porque la mayor parte de estos eventos están construidos en rituales que te dan psicotrópicos. Entonces, en la alteración de la conciencia, pues sientes que hablaste con la abuela y te dijo, ¿no? Pues así es el viajezote que te echaste con el peyote que te dieron. Entonces, es importante ir desde la línea científica, acompañado del psicólogo, del psicoterapeuta, y él te determinará si necesitas atención conjunta para trabajarlo con el psiquiatra, o el neurólogo, o el neuropediatra. Ir construyendo esta parte multidisciplinaria que ayuda a resolver ese asunto y acompañar a la persona para que tenga una visión real de su entorno tal cual es. Y no lo distorsione, ¿no? Excelente. Bueno, creo que nos quedó claro, doctor, más o menos de esto que tanto y en la era digital o en redes se dice, bueno, es que es narcisista y es narcisista, pero qué mejor que un experto como Víctor Noel no nos haya ilustrado aquí. ¿Qué mensaje le das a la población? Pues todo mundo necesita una revisión de su comportamiento porque las frustraciones se pueden convertir en patrones. Y entonces es importante revisar dentro de los proyectos que tú llevas, cuántos has alcanzado y cómo manejas esa tolerancia a la frustración. Porque todo puede desencadenar una conducta diferente a partir de lo que tú esperabas. Tu hija no sale en la escolta porque tú ya habías visto que firmabas que iba de 10, pero resulta que el compañerito que con el que le iban rastreando en el periodo pasado, en le gana, ¿no? Y la supera por 2 puntos. Pues ya tu hija quedó abajo, ¿no? Entonces a veces más la necesidad nuestra, nuestro deseo diferido. Y la recomendación es, pues asistan a una charla, vayan a la escuela para padres que se ofrecen en la ciudad, de su escuela, y acérquense a esta forma de entender su parte oscura. Porque es importante negociarla. Esto nos equilibra, porque si no vamos a quedar polarizados. Hay una parte de mí que se manifiesta constantemente, pero hay otra que no conozco. Y el asunto es ponerlas en un punto mediado que nos ayude ni tan allá ni tan acá, pero que me permita tener equilibrio. Y eso solamente lo puede hacer una persona que te acompañe en salud emocional. Que para eso estudió y tiene el entrenamiento necesario, ¿no? Y todos necesitamos salud emocional al final del día. Gracias, psicólogo Víctor Noel, por estar aquí en los micrófonos de Libre Pensamiento. Al contrario, gracias por la invitación y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Jennifer, en Controles. Y bueno, nada más agradecerle a Isis Nieves por estar con nosotros, Roberto Pinto, ese buen día, felicidades, Georgina, por ti, por tu invitado. Y a usted que nos va a seguir viendo, seguiremos en nuestras plataformas de audio, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Spreaker y Amazon Music Audible. Búscanos como Mirada Periodística y también estamos transmitiendo y se quedará en las redes en TV Puerto LZC, en Unión de Michoacán, en Noticias LZC y en Bitácora Portuaria. Yo soy Georgina Gasca.
Hasta pronto. Usted ya está informado. Le invitamos a escuchar nuestra próxima emisión.